Hola aventureros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro video de las Frechaventuras. El día de hoy no vamos a hacer aventura, estoy aquí en Saltillo, como les había platicado, ya estoy aquí en mi casa. Y pues bueno, voy a estar aquí un par de semanas en las que voy a aprovechar pues para descansar, reponerme y también pues para ahorrar. Porque como les platicaba en el video anterior, la verdad es que en estos viajes se gasta bastante. Hoy estoy estrenando micrófonos, espero que se note en el video. Ya por fin tenemos, digamos, ya un audio mucho mejor, porque bueno, desde que compré mi nuevo celular, no me gustaron los micrófonos que traían los bots. Hay muchos lugares en donde las cascadas, los ríos hacen mucho ruido, sino la gente, los niños, etcétera, en los lugares que visitaba. Entonces, pues espero que el audio sea mejor. El día de hoy vamos a platicar de manera general de cómo fue viajar en Morelos, para que ustedes sepan, si quieren ir, pues cuáles son las expectativas que pueden tener o qué es lo que se pueden encontrar en cuanto a, por ejemplo, seguridad, cuánto cuesta, cuáles son los lugares que valen la pena, los que son las trampas para turistas, etcétera. Todo eso se los voy a platicar aquí. Bueno, empezando por lo básico, cómo llegar. La verdad es que llegar a Morelos puede ser complicado dependiendo de qué lugar de México se encuentren. Como está literal ya muy al sur, si están del centro para arriba, yo creo que ya van a tener un cierto grado de complejidad, y si están en los estados del norte, pues mucho más. No solo por la distancia, sino por todos los riesgos que conlleva ir. También se recordarán en el video anterior, tuve una situación al atravesar el Estado de México en el que me querían quitar el carro por no tener, por la política Hoy No Circula. Que la verdad es que pues todos los turistas que cruzan por el Estado de México, pues no creo que muchos tengan ese permiso. Entonces, una de las pasadas para llegar a Cuernavaca sin pasar por la Ciudad de México es a través del Estado de México o a través de Puebla. Pero bueno, incluso si vienen del Estado de México, pues iban inevitablemente una parte la transitan dentro de la Ciudad de México, digamos de la parte de Santa Fe hasta ya la salida a la autopista al Sol, en donde pasan por muchos puentes elevados, muchas salidas, con poca anticipación, poco señalamiento, mucha caseta, mucho tráfico. Entonces la verdad es que el camino para llegar a Cuernavaca sí fue muy estresante. Sobre los Airbnbs, la verdad es que en los últimos meses, incluso desde el año pasado, la verdad es que cada vez se vuelve más difícil encontrar un hospedaje bueno y a buen precio. Airbnb se ha encarecido muchísimo, y la verdad es que si quieren un lugar que tenga, pues digamos, como todo, o sea, seguridad, que esté bien equipado y que además esté cómodo, digamos, ya lo bonito lo dejamos de lado, pues que esté cómodo, pues la verdad es que sí va a salir caro. Yo creo que los precios los pueden encontrar entre 12 y 18 más o menos para un mes. Pero bueno, he llegado a pagar en otras ciudades hasta más de 30,000 pesos por un mes de hospedaje. El tema de la comodidad que comento ahorita sí lo considero como un punto necesario, y no nada más es como para el lujo tal vez de estar cómodo, sino porque haciendo aventura cada fin de semana y gastando, digamos, el nivel de energía que tenemos, que es muy extenuante, es muy necesario estar descansando bien y estar en un lugar en el que podamos dormir sin problemas. Entonces por eso la comodidad sí ya es un punto de las prioridades al buscar un lugar. Bueno, vamos entrando en materia y voy a empezar, digamos, con las cosas y los lugares que no me gustaron o que menos me gustaron, y vamos a terminar el video con lo que más me gustó. Entonces, empezando con los lugares que menos me gustaron, en realidad hay muy pocos, porque Morelos es un estado muy bonito. La expectativa que yo tenía de Morelos es que me iba a gustar mucho, y la verdad es que sí me gustó, me cumplió mi expectativa. Pero como en todos los estados, hay lugares que, pues la verdad es que no son tan bonitos como uno se imagina, o no hay tantas actividades. Paso mucho con pueblos mágicos, y precisamente mi primer lugar de los que menos me gustaron es un pueblo mágico, y es Xochitepec. Xochitepec está en la zona conurbada de Cuernavaca, es muy fácil llegar, pero la verdad es que es un pueblo, no es feo, es muy bonito como todos los pueblos en Morelos y generalmente en el sur de México, pero digamos es muy parecido a cualquier otro pueblo que ves en otro lugar. Su jardín principal o su zócalo, como les llaman allá, es muy bonito, eso sí. El kiosco destaca bastante, es muy bonito, pero fuera de eso no hay mucho que ver en el pueblo. Hay algunas iglesias, hay un edificio que es como un mirador, que solía ser como un edificio histórico, y ahorita está cerrado. Pero fuera de eso, pues ya no hay nada más. Es un pueblo histórico y que además es muy concurrido porque hay muchos balnearios en los alrededores.
pero es un tipo de turismo que pues yo no hago. Si a ustedes les gusta la aventura, pues no creo que les gusten los balnearios llenos de toboganes y llenos de niños. Entonces no tiene como mucha oferta. Cerca de Xochitepec está Xochicalco. Eso sí vale muchísimo la pena, pero creo que Xochicalco como tal yo lo aislaría de Xochitepec. Y el pueblo pues creo que no vale mucho la pena, tal vez como para ir a desayunar y que vean su zócalo, pero fuera de eso pues no hay mucho que ver por ahí. Y el segundo lugar de esta lista, pues nada más son estos dos lugares. Un lugar que creo que está muy sobrevalorado y creo que tal vez se lo imaginan si han visto mis videos anteriores, y es Tepoztlán. La verdad es que Tepoztlán creo que es la trampa para los turistas, pero bueno, dependiendo de qué tipo de turismo vayan a buscar, porque Tepoztlán es un lugar que ofrece como un ambiente muy místico, de mucha meditación y demás. Entonces, si a ustedes les gustan estos temas, Tepoztlán es un lugar que les va a gustar mucho. Creo que es muy importante para la gente, digamos, que está como en temas de energías y de misticismo. Tepoztlán es un lugar que es como para la gente, por ejemplo, que busca como temas de puntos de energía o de misticismo, como para ir a meditar, o incluso si les gusta el tema como de cosas o de fenómenos, por ejemplo el tema de los ovnis, ahí se da muchísimo, como cosas un poco más paranormales. Pues bueno, sí, Tepoztlán es un lugar que les va a dar para mucho. Pueden hablar con cualquier poblador de Tepoztlán y les van a contar muchísimas leyendas. Pero si a ustedes les gusta el tipo de turismo que hago yo, de aventura, o de historia, por ejemplo, de cultura, pues creo que tiene no poco que ofrecer, pero definitivamente no está al nivel de todo lo que se ve en redes y de lo famoso que es. De entrada, el pueblo es muy complicado manejar allí porque el turismo es tanto que se satura muchísimo. Todos los estacionamientos se llenan. Tanto que, bueno, pues para que se den una idea, si no vieron el video de Tepoztlán, el estacionamiento me costó 150 pesos. Es el estacionamiento más caro que he pagado en todo México y ya llevo 4 años de viajar. Ya he visitado la mayoría de los estados y ninguno se acerca a que cobren tanto. El Teposteco es, viéndolo desde la perspectiva natural, es un lugar muy bonito, impresionan las montañas, son impactantes. Pero el paseo como tal es muy extenuante, es 1 hora de ir subiendo el cerro. La verdad es que, bueno, un paréntesis, me sorprendió muchísimo ver mucho adulto mayor. No sé si sean como locales o de dónde vayan, pero mucho adulto mayor subiendo, y con mucho más aire que yo y que otras personas jóvenes. Entonces, bueno, pues es un punto bueno, algo admirable. Pero es muy, muy difícil y además quita mucho tiempo subir y después bajar. La pirámide que está arriba es muy pequeña. Si ustedes esperan ver una zona arqueológica así como tal, sí lo es, pero pues para que se den una idea, solo es esa pirámide y unas terrazas que más bien son como, pues sí son terrazas, pero es como literal pura tierra ahí en el mismo lugar, en el cerrito. No se ve nada más. El paisaje, pues sí, es impresionante, pero tampoco es un paisaje único que no vayan a encontrar en otro lugar. Entonces, no creo que la subida ni el costo valgan la pena. El costo es de 210 pesos y para mexicanos están haciendo el 50% de descuento, pero aún así, pagar 100 pesos por esa zona arqueológica, pues creo que no vale la pena. Si la comparamos el costo con otras zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Uxmal, Teotihuacán, que son muy grandes, son muy, muy bonitas y culturalmente o históricamente pues también son muchísimo más importantes que el Teposteco. Y finalmente el convento. El convento es muy bonito, es impresionante. Tiene ese estilo como franciscano, que de repente los edificios ya se ven como fortificados. Y es muy impresionante de ver, sobre todo para los que vivimos acá en los estados del norte, que no estamos acostumbrados o no tenemos dentro de nuestro patrimonio edificios así. Pero aún así de impresionante que es, la verdad es que es muy común. Lo podemos ver ese tipo de conventos prácticamente en muchos estados del centro, del sur, en Oaxaca, en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, en el propio estado de México y en otras mismas partes de Morelos. Entonces,
No me parece algo único. Finalmente, la verdad es que no disfruté tampoco el hecho de que el turismo sea turismo de micheladas. Hay mucho pueblo mágico ya, desafortunadamente, en muchos estados que el turismo se mantiene de esto, de ofrecer servicios de micheladas, de bares, etcétera. Entonces, se pierde mucho el valor de realmente de lo que ofrece un pueblo. Entonces, si quieren ir a comer, va a ser un plan muy bien, ir a desayunar o comer el pueblito porque es bonito en realidad, lo van a disfrutar, pero si van así como expectativas de pasar un super día, algo así, haciendo muchas actividades y demás, pues creo que no da para tanto. Bueno, recuerden que estoy poniendo a prueba mis micrófonos, entonces por eso me vine un poco más lejos. Hay muchos perros aquí ladrando, hay muchos niños llorando, entonces bueno, vamos a ver qué tal sale el audio. Y vamos a continuar con las cosas que no me gustaron de Morelos. Ya no los lugares, sino las cosas que no me gustaron de estar ahí. No, problema, no se preocupe. Bueno, y vamos a continuar con las cosas que no me gustaron. Son varias, la verdad. La verdad es que moverse dentro de Cuernavaca es difícil porque la geografía de la ciudad es muy complicada, hay muchas barrancas, entonces no hay calles con una cuadrícula como si lo vemos en otras ciudades, tal vez con geografías más amigables. Aquí las calles son muy largas, entonces si no hay retornos, no hay espacio como para que tú, si se te fue en la vuelta, que te puedas orillar y darte la vuelta, no hay eso. Tampoco hay muchos semáforos, entonces de repente se hace en una intersección de 3 calles y ahí te tienes que meter o algunas veces yo sí llegué a pensar que la ciudad, la gente de verdad debe ser como muy amable porque no encuentro como otra lógica para que la ciudad funcione si no te dan el paso. Paso para salir del súper, para salir de tu casa, para salir de tu coto, para dar la vuelta. Entonces sí siempre tienes que estar como esperando que la gente te dé el paso. Y bueno, en ese aspecto creo que sí me sorprendió mucho. Aquí, por ejemplo, en Saltillo, la gente no da el paso y si te pitan es para que te quites, no para que pases. Entonces, pues creo que ese es algo interesante y particular de aquí, de esta ciudad. Otro punto que no me gustó es los alacranes. Creo que ya no les conté en el último video, pero al final salió uno más. En total fueron 3. Hay muchos insectos y la verdad es que yo ya más o menos tenía la expectativa de que hubiera animales porque pues era la época de calor en el sur. No sé qué tantos más animales hay allá de lo que hay acá en el norte. Acá también hay animales de esos. Pero pues bueno, me salieron en el Airbnb. Entonces ese sí fue como un punto no tan agradable. Resulta que allá salen bastantes en otras partes de la ciudad y sobre todo en el centro sur del estado, que es donde está más caliente y más húmedo. Entonces si van a venir acá, se van a quedar un rato, consideren que pues depende de dónde se quedan, pues les pueden salir ahí como muchos animales. No sé si sean de temporada. Me imagino yo que solo salen durante el calor. El siguiente punto que no me gustó es que es un estado que tiene mucha densidad de población, sobre todo digamos la zona metropolitana de Cuernavaca. Son alrededor de 2 millones de personas amontonadas en Cuernavaca, Jutepec y algunos otros municipios de por ahí. Entonces, a donde sea que vayas, va a haber mucha gente, siempre, porque al turismo local súmenle el turismo, sobre todo de Ciudad de México, que está demasiado cerca. La gente de Toluca, la gente de Puebla, la gente de Oaxaca, entonces a donde vayan hay mucha gente. El siguiente punto que no me gustó es sobre el manejo de los lugares históricos. Morelos, para darles un poquito de contexto, por estar tan cerca de la Ciudad de México, fue uno de los primeros lugares durante la conquista en caer. Y dado que tenían, digamos, mucha presencia, tanto militar como de evangelización, pues bueno, hay mucha densidad también de lugares históricos como conventos o haciendas. Y los conventos, pues yo creo que a lo mejor lograron estar en buen estado por el mantenimiento que les daba la iglesia durante la conquista y después, pues bueno, la iglesia no, que lo retomó. O de alguna forma siempre ha estado en mantenimiento por alguien. Pero las ex haciendas no, como en muchos lados de México. Las ex haciendas, bueno, si ustedes son viajeros a lo mejor ya lo vieron, hay muchas ex hacienda abandonada en todo el país. Y esto es porque durante la conquista se
crearon muchas haciendas para producir en todo el país, ya sean haciendas ganaderas, haciendas mineras, hacienda de caña, dependiendo de la región. Pero bueno, les doy un dato histórico. Durante la reforma agraria de Benito Juárez, aquí se les quitó la propiedad a todas estas familias que tenían de las haciendas, y esas tierras se repartieron. A algunos les tocó el casco de la hacienda, a otros les tocaron los campos, etcétera, las iglesias, pero pues quedaron ya digamos en abandono. Ahí se empezaron a desarrollar los ejidos y nadie se hacía cargo de las haciendas, porque imagínense el mantenimiento de un edificio así. Y el caso que me tocó ver, que lo vieron tal vez en mi video anterior, fue la ex hacienda de Coahuixtla. Es una hacienda gigantesca, impone mucho el edificio porque es muy grande. Y además es muy histórico. Ahí estuvo Emiliano Zapata, ahí hubo batallas durante la Revolución. Entonces es una lástima que esté en el estado en el que está. Tiene más de 100 años de abandono. Y no solo eso, se sigue dañando con el uso que se le da. Si vieron mi video anterior, había un grupo de personas haciendo gocha, disparando en las paredes, o incluso traían sus, bueno, yo le llamo granadas de aire, ¿no? Porque habían unos explosivos muy grandes, no sé qué eran, lo que se maneja en el gocha. Pero eso causa un daño muy grande a un edificio que ya está muy dañado. Y a los secretarios, o al menos a las personas que estaban ahí, les daba igual. Es una lástima, pero más lástima es que esta situación se repite en otros lados de Morelos. Hay mucha hacienda abandonada por cualquier carretera, pero bueno, también se da la situación en otros estados, no es solamente de Morelos. El penúltimo punto es un punto más de la gente de aquí. A ver si tenemos aquí gente de Cuernavaca que comente el video. Y la verdad es que es muy difícil hacer amigos. De hecho, yo creo que no hice ninguno. Los amigos que tengo ahí en Cuernavaca ya los había hecho yo de antes. Yo ya los conocía cuando llegué aquí a la ciudad. Entonces, por eso, digamos, pude hacer esas amistades ahí, porque ya los conocía. Pero fuera de ellos, la verdad es que no conocía a nadie. En 5 semanas que estuve ahí, en el gimnasio, en los paseos, en los restaurantes, etcétera, no se hacen amigos. La gente es como seria y está en su onda, cada quien en su rollo. Entonces sí fue difícil hacer amigos. No es el único estado donde no he hecho amigos, también en otros. Más bien, de hecho, creo que lo general es que no haga tantos amigos en la aventura. Si hay otros aventureros que hagan este tipo como de nomadismo o seminomadismo, en realidad es muy difícil hacer amigos, conocer gente nueva. Pero pues de repente sí, en los estados se conocen a 1 o 2 amigos. Pero bueno, aquí en Morelos pues no logré hacer amigos, y pues bueno, fue algo que no disfruté mucho. Y finalmente la inseguridad, lo dejé al final porque creo que es el punto más importante. Sí, Morelos en los últimos meses ha mejorado un poco su situación, debido a que la Guardia Nacional u otras policías salieron a las carreteras, a los pueblos. Entonces sí hay más condición de seguridad. Sin embargo, sí siguen pasando cosas, tanto que llega a ser perceptible para la gente. A lo mejor ya está muy normalizado para los que viven ahí, pero yo que soy de fuera y que algunas cosas sí las llegué a percibir, pues sí da mucho pendiente. Por ejemplo, ver algunas cosas ahí medio sospechosas en las camionetas, en las carreteras, o la gente en las gasolineras te cuenta, pues sí, por aquí pasan, incluso pues con las armas, pero no se meten con nadie. O sea, ya lo ven como muy normalizado, y el problema de eso es que se minimiza el problema. Pero bueno, al menos la condición de seguridad permite viajar. Sigue habiendo mucho turismo, como les comenté. Tepoztlán está rebasado de turistas. Las Estacas también, muchísima gente. Toda la región, por ejemplo, de Taxco, las grutas de Cacahuamilpa, hasta llegan camiones y camiones de tours. Entonces sí hay mucho vaivén. Para que se den un poquito más la idea, las carreteras hay mucho tráfico, porque además la zona conurbada de Cuernavaca es grande. Entonces las carreteras son muy activas, ya sea la autopista o las carreteras secundarias entre los municipios. Entonces por ese lado sí hay un poco más bien sí hay seguridad. De todas maneras, la recomendación siempre es preguntar mucho cómo está la carretera para dónde van, cómo está el lugar donde van, si van a cruzar por otra ciudad antes de llegar a su destino. Siempre pregunten mucho. Lo mejor es preguntar en las gasolineras. Las gasolineras siempre suelen saber como todo. En los restaurantes, si preguntan, luego los meseros les dicen, ay, no sé, no soy de aquí, o cualquier cosa, ¿no? Pero en las gasolineras sí les dicen. Entonces es una súper recomendación de viajero: pregunten en las gasolineras. El ejemplo más grande que tengo de esto es las lagunas de Zempoala, que precisamente es el video más visto que tengo de Morelos.
Muchas gracias a todos los que lo vieron y le dieron like, pero la mayoría de los comentarios aquí eran que asaltan tanto en la carretera para llegar a las dunas de Empoala como en el lugar. Mi experiencia afortunadamente fue muy pacífica. Había muchas familias en este lugar, muy tranquila la carretera. Sí hubo una situación en la que había un carro parado y se bajaron como 3, 4 hombres. Era un carro chiquitito, literal como el clásico, ¿no?, de los asaltos. Pero bueno, por lo que vi, al parecer se bajaron a revisar como las llantas, algo así. No sé qué pasó. No era un asalto. Pero se dio más bien tanto que la gente estaba haciéndonos la señal desde mucho tiempo antes, de que había un carro ahí parado. No sé si a lo mejor algo sucedió desde antes de que nosotros llegáramos. Pero bueno, gracias a Dios pasamos y no pasó nada. Pero bueno, aún así, pues reafirmo la recomendación de siempre preguntar a dónde vayan. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a seguir con las cosas que sí me gustaron, perdón, los lugares. Aquí yo destaco 2 lugares, sobre todo. Son lugares naturales, que es lo que a mí más me gusta. El primer lugar son las Estacas. Es un río hermoso, hermoso. Sí tiene sus 2 cosas que no me gustaron, que las conté en el video de las Estacas, pero tiene otras que me hicieron disfrutarlo, digamos, en general, mucho más que otros lugares. Para empezar, el lugar es como natural, el río es natural. El agua es súper cristalina y en el fondo del río hay muchas plantas, algas de diferentes colores y sobre todo el borbollón, que es un pozo, digamos, en el fondo del río de donde sale todo el agua. Para que se den una idea de cuánta agua sale de ahí, son 7,000 litros por segundo. Es una cantidad inmensa de agua y la verdad es que se nota en la fuerza que lleva el río, porque aunque uno no nade, pues sí lleva cierta velocidad el río. Se puede hacer snorkel porque hay pececitos. La verdad es que se disfruta bastante. Algunas cosas que no me gustaron aquí las Estacas son el precio muy alto. Cuesta 600 el acceso, más todas las actividades que quieras hacer y las comidas. Además se llena muchísimo, pero muchísimo de gente. Entonces, pues les recomiendo mucho ir entre semana, pero bueno, fue uno de los lugares que más me gustó. Y el primer lugar se lo llevan las lagunas de Zempoala. Lo acabo de comentar en el tema de inseguridad, pero la verdad es que es un lugar impresionante. Hay pocos lugares que me han marcado en todos los estados, que yo de verdad digo, este es un lugar mágico. Y creo que este fue uno de ellos. Son unas lagunas rodeadas de montañas y de bosques. Entonces había nubes, hace la niebla, pero está el atardecer. Están algunos patos ahí en el laguito, caballos, hay unos riachuelos. Entonces es un lugar muy demasiado natural. Se disfruta muchísimo. Hay una paz que te invade. Esos son los lugares que a mí me gustan. No pude estar mucho tiempo, fue nada más como una tarde que estuve ahí, pero la verdad es que está muy cerca de Cuernavaca. Hice en unos 30, 40 minutos máximo desde Cuernavaca. Está el tema de la inseguridad, ustedes pregunten bien antes de ir. Pueden preguntar ahí en Huitzilac, que es el municipio donde están las lagunas, pero ahí en la cabecera, en el pueblo, pueden preguntar antes de ir y que les digan, ¿no?, si se puede ir o no. Pero vale muchísimo la pena, hagan el esfuerzo de ir. Y bueno, sé que dije que solo iba a decir 2 lugares, pero tengo una mención extra. No es precisamente Morelos, es Guerrero, pero digamos es como la misma región turística, así lo diría. Y son las grutas de Cacahuamilpa y las Mil Cascadas. Están muy cerca una de la otra. Yo creo que se hace media hora de una u otra y las dos están, digamos, como cerca de la autopista hacia Taxco. Son lugares naturales impactantes. Las grutas son gigantescas, son inmensas. En su parte más alta, si mal no recuerdo, el techo tiene 85 metros de altura y hay una estructura que ahorita mide 20 metros de diámetro y 35 de alto. O sea, imagínense esas dimensiones en una caverna. Además de, bueno, pues los ríos que están subterráneos ahí, que son 2, que van a desembocar al mismo lugar y que se pueden visitar también. Entonces, es un lugar que vale muchísimo la pena. Y el otro son las Mil Cascadas. Es un río que nace de una cueva que se puede visitar. Puedes nadar en la oscuridad en esta gruta, que es una experiencia muy extraordinaria.
Yo la aguanté poquito, porque la verdad es que sí, pues sí da miedo, ¿no? Están en la oscuridad, no ven nada, no ven nada, no, simplemente están flotando. Es una experiencia como muy única que tienen que hacer. De ahí sale el agua, que corre como por el parque y después baja en las cascadas. Son muchas cascadas, unas son muy grandes y otras son más pequeñitas que hacen las pozas donde se puede nadar. En estas pozas se puede nadar todo el año. Sin embargo, en época de lluvias el agua está revuelta por la fuerza del agua y no se ven tan bonitas como se las mostré en el video. En contraparte, en esta época que no ha llovido, las cascadas grandes están secas, completamente secas. Entonces, yo creo que aquí amerita ir dos veces, una en época seca y otra en época de lluvias, para ver las cascadas pues con todo su volumen. Porque además, pues bueno, hay un recorrido muy divertido en donde pueden escalar por las cascadas. Entonces, imagínense ahí la cantidad gigantesca de agua que va bajando y ustedes van subiendo. Y por eso me gustaron estos dos lugares. Y bueno, finalmente entre los lugares que me gustaron, un lugar que tal vez no es de los que más me gustaron, pero que sí me gustó mucho, que es impresionante y sobre todo que creo que está muy infravalorado, es la cascada de San Antón. Como les comentaba, Cuernavaca tiene muchas barrancas, entonces hay muchos ríos que corren por estas barrancas, por toda la ciudad, hay muchos parques, y uno de los lugares en donde corre esta agua es la cascada de San Antón. Es una cascada que está literal entre las colonias, lo que ya para empezar es muy extraordinario. Es una cascada de 35 metros, si mal no recuerdo, de altura, y después de eso el agua corre por un pequeño riachuelo y se va a juntar con otros ríos en otras barrancas que corren por el resto de la ciudad. O sea, imagínense, la verdad es que es impactante de saber eso, ¿no? Y esa agua viene directamente desde la sierra, la montaña que está más arriba. No hay costo de acceso aquí. Pueden, literal, se estacionan arriba y empiezan a bajar. 5 minutos se hacen. Sí hay muchos escalones, si ustedes batallan con el tema de las rodillas o cosas así, pues ya piénsesela un poquito porque los escalones sí son bastantes y sí están un poco pesados. Además de que ya en el recorrido por atrás, como pasa por detrás de la cascada, y además hay otros escurrimientos por ahí, está resbaloso. Pero bueno, si no tienen esos problemas lo van a disfrutar muchísimo. También está la advertencia de que aquí asaltan en este lugar, como en otros parques de Cuernavaca, según vi. Entonces igual pueden preguntar en los negocios que están arriba o en las casas, pues, ¿qué tal están? Cuando yo fui, había algunos adolescentes como en parejitas, pero también llegó, al parecer, como un grupo de turismo como del municipio. Y además llegaron otras familias, o sea, sí había como actividad. Entonces, pues creo que estuvo bien. Toda la impresión de inseguridad que me dan, yo creo que ahorita está, digamos, una rayita más abajo de cómo estuvo. Entonces a lo mejor esto pues da más oportunidades de estar paseando. De todas maneras, pues la precaución siempre va a ser necesaria aquí. Algo a destacar de aquí de la cascada de San Antón es que en la entrada se pueden ver prismas basálticos. Entonces los prismas más la cascada creo que da un lugar muy, muy bonito, muy digno de visitar, y que pues desafortunadamente el turismo del estado y del municipio los tienen muy abandonados. Pero bueno, si están en Cuernavaca, pues no se les pase ir a la cascada de San Antón. Y bueno, pues vamos terminando con las categorías. Las cosas que más me gustaron de aquí de Morelos, de estar aquí en Morelos, es que, bueno, sobre todo en Cuernavaca, hay muchísimos árboles, pero muchos. Si son de ustedes de ciudades yo creo que del centro para arriba del país, no hay ciudades así, con tantos árboles. Incluso otras ciudades del sur como Puebla, Toluca, no tienen la cantidad de árboles que hay aquí. Y además son árboles como florales. Entonces van a ver flores por todos lados. Oigan, pues qué suerte la mía, porque estoy probando mi micrófono, pero justo está pasando aquí como una procesión. Va a haber una reunión, yo creo, de Mustangs ruidosos. Siento que a la gente que se juntan en los estacionamientos a enseñarse los carros, siempre son carros como que hacen mucho ruido. El más ruidoso es el mejor. Pero bueno, regresamos al tema. Ahí me pareció muy extraordinario aquí de Cuernavaca la cantidad de flores que hay y la cultura que la gente tiene sobre la naturaleza. La cuidan mucho, cuidan los árboles, cuidan las flores. Es algo que se da mucho en las casas, en las oficinas, en los restaurantes. Siempre hay muchas flores. Creo que es algo que podemos tener también en otras ciudades. Por ejemplo, aquí en Saltillo, la verdad es que no hay cultura ni de la gente ni del gobierno
no se plantan árboles en los lugares deforestados, en los lugares quemados, incluso aquí en la ciudad los camellones son de puro concreto o se llenan de grava, entonces pues bueno, creo que podemos copiar esta cultura que tienen aquí en Cuernavaca de la naturaleza. Y también el último punto de las cosas que más me gustaron, así como únicas de Morelos, es que es muy fácil de recorrer. Todos los lugares que fui quedaban a 1 hora de Cuernavaca, en cualquier dirección. Creo que, pues, excepto, por ejemplo, Taxco, las grutas de Cacahuamilpa. Pero bueno, eso ya está, digamos, incluso en Guerrero. Entonces, creo que está muy justificado. La verdad es que tampoco es tanto, son 2 horas. O menos, son como hora 20. Entonces, si vienen a Morelos, la verdad es que el tiempo les va a rendir bastante. Van a poder visitar muchos lugares porque todo está muy cerca. Eso sí, las carreteras están pues no en muy buen estado, pero pues están completamente transitables. Entonces van a poder pasear bastante. Bueno, con eso terminamos el video, aventureros. Espero que les haya gustado mucho. Ya la próxima semana nos regresan por fin el Ferchomóvil del choque que les había platicado. Y vamos a poder retomar el tema de los paseos y las aventuras para seguirles mostrando pues Coahuila en lo que vamos al siguiente estado. Pónganme aquí en los comentarios si tienen algún estado en específico que les gustaría que les mostrara. Yo planeo ir o a Zacatecas o a Durango, también dependiendo del tema de la seguridad y sobre todo de las lluvias, porque hay algunos lugares en los dos estados que quiero ver con agua y verdes. Entonces, pues bueno, ya llega el momento, veremos, pero por lo pronto, a partir de la siguiente semana empezamos a pasar otra vez aquí en Coahuila. Y también les platico que traigo el plan de hablar de la salud, hacer un video de la salud, de las aventuras, del viajero, cómo cuidar nuestra salud mientras hacemos aventura, porque en redes sociales vamos a ver o vemos ya puros videos de las cabañas ocultas, la cascada oculta, los mejores lugares en México, los hospedajes más estéricos de México, y no hay ni un video que hable de cómo cuidarnos mientras estamos haciendo aventura. Que pues es un tema muy importante. Entonces, pues bueno, ya les iré mostrando también ese video. Muchísimas gracias por acompañarme, por ver el video hasta aquí. Los invito a ver el resto de mis videos para que sigan conociendo México junto conmigo. Gracias. Miren, aquí se están estacionando todos los carros. Creo que no nada más hay Mustangs. Hay unos nuevos y hay unos viejos. Creo que más bien aquí es una reunión de carros ruidosos. Si tu carro es ruidoso, puedes venir, aunque no sea Mustang. Ese le tiembla más la placa que el motor. Miren el Herbie. Porque todavía no me entregan el Ferchomóvil, aventurero, si no, aquí también estuviera haciendo un ruidazo. Todos estos que están ahí.